Bueno, para ponernos un poquito en contexto, nosotros venimos leyendo el libro de Esdras ya hace varias semanas. Estamos viendo cómo este pueblo, el pueblo de Israel, por su pecado había caído en esclavitud, y ahora Dios les está dando una nueva oportunidad para reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios cuando Dios, por medio de sus juicios por el pecado del pueblo, trae a los babilonios y destruyen todo y los llevan al resto del pueblo que quedaba, los llevan esclavizados a su tierra. Pasaron 70 años y después de esos 70 años Dios, por medio del rey en ese momento, hace que el pueblo regrese a Jerusalén con la intención de reconstruir el templo, y habíamos visto cómo ese pueblo había sido de alguna manera también atemorizado y que por 16 años habían dejado de reconstruir. Les estoy haciendo un resumen así general. Habían dejado de reconstruir y el Señor, por medio del profeta Ageo y Zacarías, viene al pueblo para decirles que tenían que volver a ocuparse de Dios, debían volverse a ocupar de la reconstrucción del templo que habían abandonado por el temor y por no enfrentar esa situación en la cual estaban. Pero bueno, ellos tenían que ser obedientes, y gracias a las palabras de Dios por medio de los profetas, estos habían recobrado fuerzas y siguieron reconstruyendo. El anterior, en la última vez que prediqué sobre Esdras, habíamos llegado a la conclusión de que el templo había sido terminado. ¿Se acuerdan? La reconstrucción de ese templo, por la cual habían vuelto el pueblo de Israel, había sido terminado. Así que voy a leer para recordar un poquito el 6 del 15 al 16, un capítulo antes. El 6 del 15 al 16 decía así: Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, ¿sí? Cautividad quiere decir que estaban esclavos, estaban esclavizados, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Hasta ahí habíamos concluido el último domingo, que esa obra, por medio de la mano de Dios, usando a sus instrumentos, se había terminado. Hasta ahí llegamos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 7. Vamos a estar viendo, no voy a decirles qué versículos en general, porque vamos a estar viendo varios. Vamos a llegar hasta el 8 hoy, vamos a ir salteando, no vamos a leer todo, pero vamos a ir un poco viendo algunos versículos para ver cuál es la enseñanza de hoy. Hoy veremos al segundo grupo de judíos que regresará del cautiverio a su tierra. La primera vez, si ustedes recuerdan, no todos habían vuelto a Jerusalén. Recuerdan que algunos se habían quedado, ya sea por temor o por distintas excusas, no habían vuelto todos. Pero ahora el Señor hace que nuevamente otro grupo vuelva a Jerusalén. Ahora, pero ¿cuál es el fin de este nuevo grupo si ya el templo había sido terminado? El primer grupo fue dirigido, si recuerdan, por Zorobabel y Jesúa. Sí, estos dos varones que Dios había usado para llevar este primer contingente, y el propósito que tenían era la reconstrucción del templo. Y ahora, en este caso que vamos a ver hoy en esta mañana, este nuevo grupo va dirigido por Esdras y con un nuevo propósito. Este nuevo propósito lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando, pero era el fin también de poder seguir con los propósitos de Dios en el templo y con su pueblo. Así que vamos a leer entonces el capítulo 7, el versículo 1, y de ahí después vamos a estar pasando al 6 y así. Ustedes tengan abierto ahí que yo les voy a ir diciendo, vamos a pasar hasta acá, vamos a ir salteando, porque hay unas listas largas que no las vamos a leer por razones de tiempo, ¿sí? Vamos a centrarnos un poco en la enseñanza esta mañana. Entonces, este contingente va a ser dirigido por Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 1 dice así: Pasadas estas cosas, todo lo que leímos en el capítulo 6 y toda la reconstrucción del templo, la dedicación, la celebración, todo lo que había pasado en ese momento, pasada estas cosas, ahora en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras,
hijo de Serarías, hijo de Zacarías, hijo de Hilcías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo empieza ahí a dar todo un relato de toda la genealogía de Esdras. Pero para tomar en cuenta un poco, dice al principio del versículo 1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. A mí me sorprende mucho saber que de un versículo a otro pasamos como si fuera nada. O sea, termina la reconstrucción, empieza la celebración, termina la celebración y ahora dice que un nuevo grupo va a empezar a venir. Pero miren, presten atención a esto. Pareciera que es de un día para el otro, como pasaba con los 16 años que había pasado cuando la reconstrucción había sido terminada, había sido frenada. Miren en este caso, el reinado de Artajerjes, que está en el versículo 1, si bien no se sabe con seguridad si se refiere al Artajerjes 1 o al segundo, porque hubo dos Artajerjes, pero lo más probable es que se refiera a Artajerjes 1, el reinado de Artajerjes 1, que fue 458 años antes de Cristo. ¿Por qué estos datos? Dice, ¿para qué? Para que nosotros entendamos que este suceso que vamos a leer ahora, del suceso de que la reconstrucción del templo había sido terminado, pasaron 57 años. Porque los relatos dice Artajerjes, dice, por lo tanto, un lapso de 57 años pasaron entre la terminación del templo, que es en Esdras 6:15, y la llegada de Esdras a la tierra de Jerusalén. 57 años. Entonces, podemos deducir que ya Zorobabel y Jesúa ya no estaban. ¿Sí? Porque ya después de ahí en el relato no aparecen más ellos. Entonces ahora empieza el personaje nuevo que es Esdras. Este personaje que entra en escena, su nombre ya de por sí tiene un significado que dice que es Jehová ayuda. Esdras significa Jehová ayuda. En los versículos del 1 al 5 nosotros vemos su genealogía y no lo vamos a leer por razones de tiempo. Entonces muestra todos los miembros de la familia y si ustedes ven en el relato dice Esdras, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Al final, ¿hijo de quién era? Porque empieza diciendo hijo de Seraías, pero Seraías no era el padre de Esdras, sino era un antepasado que murió cuando Nabucodonosor destruyó el templo, y eso está en Segunda de Reyes 25, del 18 al 21. Entonces está mostrando cuáles eran las genealogías, sus antepasados, ¿sí? Hijo de, como por ejemplo cuando dice hijos de David, no es que era hijo de David, sino que venía de esa descendencia. Eso es lo que está tratando de mostrar ahí. Toda la descendencia del 1 al 5 está mostrando la genealogía de Esdras. Entonces vamos a saltearnos ahora al versículo 6 para seguir viendo cómo este suceso iba aconteciendo. Versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Esdras subió. Y cuando se refiere que era un escriba diligente a la ley de Moisés, nosotros debemos entender esto. A medida que vayamos viendo se va a repetir varias veces la ley, pero debemos entender que se está refiriendo al Torá o al Pentateuco, a los 5 libros que Dios le había dado a Moisés. ¿Sí? Él era diligente en esa ley que Dios le había dado a Moisés. ¿Sí? Y después quiero pedirles algo más. Yo voy a volver a leer este versículo. Presten atención que va a haber una palabra que se va a repetir 5 veces más o menos. Pero presten atención, cuando yo termine todos los relatos que vamos a ver, les voy a preguntar ¿cuál es la palabra? Presten atención, chicos. ¿Cuál es la palabra que se repite 5 veces? Voy a volver a leer para que tengan en cuenta los primeros. Dice entonces, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 7.
Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Otra vez el dato, el rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Ahora vamos a leer un poquito más. 9. Porque el día primero, presten atención a estos datos, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. El primer mes, más o menos, se refiere en nuestro calendario al mes de marzo y abril, y el 5º mes se refiere a julio, agosto, más o menos, en nuestro calendario. Entonces, ¿cuántos meses tardó este viaje? 4 meses, entre 4 meses, alrededor de 4 meses. Igual esto ya lo habíamos visto cuando el primer viaje salió. Si recuerdan, en el primer viaje, por el tiempo que tenían que viajar, acuérdense también que el viaje que hacía el pueblo desde Babilonia hasta Jerusalén era muy peligroso porque tenían que pasar por distintos lugares. Entonces el viaje desde Babilonia hasta Jerusalén duró unos 4 meses, ya que la distancia entre ambas ciudades era aproximadamente de 1500 kilómetros. Y bueno, y estos datos también los vimos en el primer capítulo de Esdras. Seguimos, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Este Esdras, la cual dice que Dios, la buena mano de Dios estaba sobre él, y ahí dice ¿por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel. ¿Qué quiere decir inquirir? Y tiene varios significados, pero todos tienen un mismo sentido. Inquirir, ¿qué es lo que hizo? Él preparó su corazón, ¿para qué? Para inquirir, dice ahí. Pero miren los sinónimos de inquirir. Piensen en esto, él preparó su corazón para indagar, averiguar, buscar, quiere decir buscar o preguntar con interés acerca de alguien o de algo. Eso quiere decir inquirir. Acudir a alguien. Él acudió a la ley de Dios. Escudriñar, investigar, estudiar. Todos esos son significados de inquirir. Entonces, este Esdras había dedicado su corazón, su vida a inquirir, a buscar con interés, a escudriñar, a averiguar, a estudiar la ley de Dios. O sea, se había dedicado de tal forma que Dios ahora lo va a usar para poder hacer algo en Jerusalén. Este Esdras temía y conocía a Dios. ¿Por qué? Porque había estudiado al Dios de las Escrituras. Él sabía muy bien quién era Dios y cómo era Dios. Entonces ahora Dios lo va a usar para que pueda ir y retornar a Jerusalén con un propósito. Entonces, este hombre había dedicado su vida a escudriñar la palabra de Dios. Siempre que leamos la ley, pensemos que es la palabra de Dios, la Biblia. En los versículos 11 al 24, vemos la carta que le dio el rey a Esdras con órdenes claras de contribuir con el pueblo de Dios para embellecer el templo y continuar la obra de Dios en Jerusalén. Tampoco lo vamos a leer. Después, si quieren, repásenlo en sus casas. Del 11 al 24 empieza a decir que el rey le daba una carta a Esdras con este fin, y en el camino tenían que darle oro, plata, todo lo que Esdras necesitaba para llevar a Jerusalén, al templo del Señor, y seguir y continuar embelleciendo la obra de nuestro Dios. Ahora vamos a leer un poco el propósito de este viaje, que aparte de embellecer el lugar, el templo del Señor, dice Esdras, vamos a saltear hasta el 25. Versículo 25 dice: y tú, Esdras,
conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. ¿Ves? Él conocía a Dios. ¿Sí? Conforme a la sabiduría que tú tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y escuchen esto, y al que no conoce, y al que no las conoce, les enseñarás. O sea, este Esdras, aparte de llevar esa mercadería, tenía un fin de preparar y capacitar al pueblo de Dios para poder estar sujetos a la palabra de Dios, porque como Zorobabel y Jesúa ya no estaban, entonces el pueblo se podía fácilmente desviar. Entonces viene Esdras con el fin de capacitar y preparar a los hombres en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y los que no sabían, a los que no conocían la ley de Dios, su deber era enseñarles la ley de Dios. ¿Para qué? Para que conozcan a Dios, para que puedan seguir la voluntad de Dios. Entonces el Señor movía a Esdras para afirmar y capacitar al pueblo, pero fíjense que no en poderío militar, no dice, bueno, vamos a hacer un ejército para protegernos del resto, no, dice en la ley de Dios, que es la palabra de Dios, dada al pueblo para conocer su voluntad a través de nosotros, la Biblia, a través de la palabra de Dios. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, tener comunión con el Dios de la palabra y también para cuidarnos de no desviar nuestro camino. Entonces, por eso la Biblia dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, cumple esa función y este pueblo debía ser preparado para eso. Versículo 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa y opresión. O prisión. El que no cumpla la ley de tu Dios sea juzgado prontamente, sea a muerte. O sea, piensen en esto. Si nosotros no cumplimos la ley de Dios, como enseña ahí, estamos destinados a muerte. Para más adelante, presten atención a eso. Ahora vamos a ver que en los versículos 27 y 28, al ver Esdras todo lo que Dios estaba haciendo por medio de las ordenanzas del rey, todo lo que estaba pidiendo como contribución para embellecer y las órdenes que estaba dando el rey al pueblo, eso lo cautiva a Esdras al ver toda la mano de Dios y dice así, el versículo 27, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar, en la Biblia de las Américas dice, para embellecer la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras le da las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él entendía que solo Dios podía estar haciendo lo que estaba pasando delante de sus ojos. Él conocía la palabra de Dios, él sabía cómo Dios podía obrar y que simplemente sean librados de la esclavitud, alguien tenía que estar moviendo ese corazón del rey. Y él sabía que era Dios. Por eso le da gracias a Dios. No le da solamente gracias rey por hacer este favor al pueblo de Dios. No, le doy gracias a Dios. Bendito mi Dios, dice ahí. Bendito mi Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey. Entonces él sabía, Dios sabía, Esdras sabía quién era verdaderamente. Entonces al ver todas esas maravillas dice, bendito el Dios de nuestros padres. Gracias al Dios de nuestros padres. ¿Por qué? Porque él veía todo lo que estaba viendo y dice, esto no puede ser que no sea otro que mi Dios. Por ejemplo, un hermano dice con respecto a ese fragmento de bendito Jehová, Dios de nuestros padres, dice este hermano,
Esta devota acción de gracias está en unísono, que quiere decir en sintonía, en el mismo tono, con todo el carácter de Esdras. ¿Por qué el carácter de Esdras? Porque al inquirir en la palabra de Dios, porque al meterse en la palabra de Dios, nuestro ser, quieran o no quieran, va a ser transformado. Nuestro carácter va a ser transformado y vamos a hacer la voluntad de Dios porque Él nos muestra su voluntad. Entonces estaba todo en sintonía y por eso Él percibe esto y dice así, con todo el carácter de Esdras, escuchen esto, quien discierne la mano de Dios en todo acontecimiento y siempre está listo a expresar un reconocimiento piadoso a la bondad divina. Él estaba atento, él pasaba algo y dice, no, esto no puede ser que otro que no es Dios. Pasaba algo, estaba sucediendo, no puede ser que no sea, este es Dios. Entonces estaba atento a la mano de Dios, estaba atento porque él podía discernir y ver que todo lo que estaba sucediendo es la mano de Dios. Y a veces nosotros podemos desviarnos de nuestros quehaceres, todas las cosas que suceden, incluso que nosotros estemos acá. A veces nosotros venimos automáticamente a la iglesia, pero yo estoy seguro que es la mano de Dios que nos trajo acá. Entonces eso es lo que Esdras veía. Al conocer que ninguno de nosotros, piensen en esto, ¿qué dice la Biblia? Que no hay gente, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Y por qué estamos acá? Si no hay quien busque a Dios, ¿por qué estamos acá? Es porque Dios, la mano de Dios, nos trajo para que nosotros prestemos atención, para que nosotros conozcamos de Dios. A Esdras lo movió ¿para qué? Para que el pueblo escuche la ley de Dios, para que el pueblo escuche y sepa cuál es la voluntad de Dios. Entonces debemos estar atentos. Nosotros no nos movemos porque de repente, bueno, hoy voy a ir a la iglesia. No, hoy estamos porque Dios nos trajo a este lugar. Es la mano de Dios y Esdras lo sabía muy bien. Entonces, este viaje, hasta ahí sería el capítulo 7. Den vuelta, si tienen sus hojas, al capítulo 8. Entonces Esdras le da gracias a Dios por todo lo que él estaba viendo delante de sus ojos y tenía la certeza de que era la mano de Dios que estaba ahí en acción. En los versículos del 1 al 20, que tampoco lo vamos a leer, solamente voy a leer el 1, dice así: esta es la lista de los jefes de familias según el registro familiar de cada uno de ellos, que durante el reinado de Artajerjes volvieron de Babilonia con Esdras, ¿sí? Entonces no vamos a leer todo ese listado de los que volvieron con Esdras, pero están ahí, del 1 al 20. Entonces vamos a saltearnos al 21. Recuerden, ellos están ya ahí a punto de salir. Si nosotros recordamos el capítulo 1, este viaje, a través de los historiadores, decía que era un viaje peligroso. Más adelante me pasa igual lo cito. Era un viaje peligroso. Y Esdras sabía que era así. Entonces, al ver que ya el pueblo estaba dispuesto, la lista ya estaba dispuesta, todos los que iban a ir estaban ahí, como que le agarra temor. ¿Y qué nos va a pasar en el camino? Porque sé que el camino es largo, eran 4 meses caminando. No era en avión, no era en auto, era 1500, es casi de acá a Buenos Aires, un poco más. De acá a Buenos Aires son 1400 kilómetros, 100 kilómetros más. No es, a ver, vamos caminando. No es, entonces todas las dificultades, más los peligros que existían, porque en el desierto habían, ahora después lo vamos a leer, habían ciertos personajes que eran muy agresivos. Entonces ve esa realidad y ¿qué es lo que hace Esdras? Él ve el peligro, él está consciente del peligro, él está consciente de que el viaje era largo, de que el caminar a obedecer a Dios no iba a ser tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esdras 8:21. Al ver toda esa realidad que estaba por delante, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Recuerden que este pueblo estaba llevando
oro, plata, cosas para el templo, utensilios, todo estaban llevando. Había muchas posesiones y también estaban sus hijos y también estaban ellos. Entonces él dice, le pedimos en el camino para solicitar, para pedirle a Dios, para orar a Dios, que dé Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que orar? Miren lo que dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino. Él era consciente de que habían enemigos en el camino, pero él no quiso pedirle al rey tropas ni gente a caballo, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues, 23, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. En la Biblia de las Américas dice, y Él escuchó nuestra súplica. Este Esdras le dijo al rey, Dios nos va a cuidar. Y ahora después con el temor no podía, dice, como que me dio vergüenza de ir al rey y decirle, ¿y si me presta algunos caballos, algunos jinetes? Por las dudas, por si tenemos... No, él en ese momento confió en el Señor. Él fue guiado por el Señor a hacer esa oración, a pedir ese ayuno. Entonces dice que después ellos vieron la mano del Señor guardándolos en el camino. Pero también quiero decirles que no estaría... A ver, el Señor obra de distintas formas en distintos lugares. Por ejemplo, en Nehemías pasa el mismo suceso cuando en Nehemías estaban siendo atemorizados por... no me acuerdo del personaje, pero que no los dejaban seguir reconstruyendo la muralla, y dice que en una parte el rey le dio jinetes, le dio guardas y jinetes a caballo, digamos, ¿no? Entonces vos decís, Nehemías tuvo menos fe que Esdras. No, fueron circunstancias distintas y el Señor obró de las dos formas igual, ¿entendés? Pero en este caso, Esdras pidió oración y ayuno, ¿para qué? Para pedirle a Dios protección en el viaje. Entonces, dice en el 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. O sea que Él escuchó la súplica de su pueblo. Esdras, por medio de este acto, haciendo esto, Esdras, encomienda al pueblo al guardador de Israel, al que protegía a Israel. En otras palabras, Esdras, ¿qué está haciendo? Dejando en las manos de Dios a su pueblo. Señor, este es tu pueblo. No dice esa oración, pero es lo que está haciendo. Señor, sé el camino, él estaba consciente del peligro de los enemigos que se podían encontrar. Entonces, él está en esa entrega de fe, de confianza. Señor, ellos pidieron que Él los guarde en el camino. Entonces, en otras palabras, Esdras está dejando en manos de Dios la causa del pueblo. Su fe fue grande si se considera que los muchos, esto es un comentarista, dice que si se considera los muchos y constantes peligros del viaje a través de la región. Y miren lo que había en las regiones esas. Habían beduinos que habitaban el desierto, que eran muy agresivos. Ellos conocían eso. Entonces, al conocer esos peligros, dice, ir y meterse en el viaje sin ninguna protección humana, era entender como pasó con Esdras, cuando leíamos Zorobabel, que el Señor le decía, no teman, Zorobabel, yo estoy con ustedes, no con ejército, sino con mi espíritu. Entonces ellos habían entendido y estaban yendo, pidiendo la protección al Señor y encomendando su viaje en sus manos. Vamos a pasar ahora al 31. Dice, y partimos del río Ahava, donde habían hecho la petición, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechor en el camino. ¿Se dan cuenta? Ahí está, los libró de todo eso. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días.
¿Cuál es la palabra que se repite varias veces? Sí, obvio. Muy bien, dije 5 veces. Jerusalén. No. Corazón. No. Rey. Rey. Yo pensé que era 10, pero parece más de 5 veces. ¿El qué? No, 10 no. No, por eso. Hay una... no, bueno, igual yo lo hice a propósito para que estén atentos. ¿Nuestro Dios? No. Ahí está. Muy bien. La mano de nuestro Dios. Dice en varias partes, bueno, no lo voy a repetir después porque si no vamos a tardar. La mano de Dios estaba sobre él, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, la mano de nuestro Dios, porque la mano de Dios estaba sobre él, varias veces, la mano de nuestro Dios. ¿Y por qué está haciendo énfasis él? Porque él estaba consciente que todo lo que estaba pasando era la mano de Dios obrando, y todo lo que sucedió en el camino, él podía decir, ¿quién nos libró? Y la mano de nuestro Dios que estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo. Era la mano de Dios quien los guardaba, era la mano de Dios que los guiaba, era la mano de Dios que los protegía. Era la mano de Dios. Y él estaba consciente, él sabía, porque él conocía cómo Dios obraba. Ahora, si bien estos relatos y personajes que nosotros estamos leyendo ahora, pasaron hace muchos años. Son como cuentos históricos, ¿sí? Que quedaron en el pasado. Pero debemos saber algo, que este Dios que sostuvo a Esdras con su mano, que guió a este Esdras y a este pueblo, este mismo Dios, es el mismo Dios que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué? Porque este Dios que nosotros vemos en la historia del pasado, es el mismo Dios que opera en la actualidad en cada uno de nosotros. Este mismo Dios es, ¿y por qué? Porque este Dios que nosotros estamos leyendo en la Biblia es eterno. Y las palabras que nosotros leemos acá, que ahora nosotros a esto lo conocemos como la palabra de Dios, también es eterno, porque sale de Él. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios no va a pasar nunca. Muchos pueden decir, bueno, pero eso ya pasó de moda, ya no existe la palabra de Dios, ya pasó de moda. No. Los escenarios pueden cambiar. Los personajes, como vimos en un momento estaba Zorobabel, ahora está Esdras, los personajes pueden cambiar, pero Dios no. Dios siempre ha sido el mismo desde antes, hoy y será siempre el mismo, y su palabra siempre será el mismo, y todas estas historias que nosotros leemos son de alguna manera aplicables a nuestro contexto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué cosas nos puede enseñar para nosotros, cómo nosotros podemos aplicar esta historia que leímos en nuestra iglesia o en nuestro cotidiano vivir. Siempre la palabra de Dios, cuando la leemos o cuando la escuchamos, siempre tiene fin, tiene un propósito, tiene algo por hacer en nosotros. Nunca el Señor va a hablar por hablar. A veces nosotros nos pasamos, estamos hablando de una cosa, saltamos a otra, y después, ¿y por qué llegamos a esto? Como que no tiene sentido muchas veces lo que hablamos, pero lo que habla Dios siempre tiene un propósito. Él no va a hablar cosas por hablar, no se le ocurre a Él hablar, ¡ay! Se me escapó. No, a Él no se le escapa. En Isaías 55:11 dice así. Dios hablando a Isaías le dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber... Escuchen esto, yo lo estoy leyendo en el lenguaje de la Biblia de las Américas. Dice, escuchen lo que Dios hace por medio de su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Nunca va a volver a Él vacía. Si Él habló, Él va a cumplir su propósito. Imagínense que nosotros, estando muchos años después de esto, todavía por medio de la palabra de Dios,
nosotros hoy somos cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos despertó. La palabra de Dios nos hizo conscientes de nuestro pecado. Ustedes saben, cada uno de nosotros sabe la vida que llevaba antes. Y en ese momento, cuando no conocían a Dios, así como yo, nunca pensamos, ¿estará haciendo la voluntad de Dios? ¿Esto le agradará a Dios? No. Vivíamos como queríamos y hacíamos lo que queríamos. Pero sin embargo, por medio de la palabra de Dios, nosotros vinimos a conocer que nuestros caminos eran de destrucción. Y por la palabra de Dios vinimos a conocer que había una esperanza. Y que había alguien que había pagado por nuestros pecados. Y Él nos ha dado vida eterna. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Entonces nosotros, habiendo entendido que la palabra de Dios va a tener un propósito, tiene un propósito en cada uno de nosotros, y en la iglesia debemos orar para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros, incluso en esta mañana. Entonces, entendiendo que la palabra de Dios es eterna y estos sucesos nos enseñan algo, vamos a ver qué podemos aprender. Voy a traer 5 aplicaciones y con eso voy a terminar. 5 aplicaciones para nosotros, lo que nosotros a través de este relato debemos entender. ¿Qué aprendemos entonces? Primero, que Dios es soberano en todo. Soberano en todo porque Él movió a un rey que ni siquiera era su pueblo para favorecer a su pueblo. Él mueve personajes, territorios, circunstancias y todo en favor de su pueblo, porque la mano del Señor y los ojos de Dios están sobre su obra, y que esa obra continúa hasta nuestros días, como nosotros, su pueblo, como la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, esta iglesia local debe entender, nosotros debemos entender que Dios es soberano por medio de lo que hemos leído. Dios, en su mano, en su voluntad, movía a reyes, ya sea para perdonar al pueblo o para juzgar al pueblo por su pecado. Él es soberano y Él va a hacer con nosotros conforme a su voluntad. Y Él va a continuar su obra. Y va a continuar. El apóstol Pablo estaba convencido de eso. Por eso dice en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, estoy convencido de esto, quiere decir eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Piensen que el templo reconstruido ya había sido reconstruido, pero la mano del Señor no frenó ahí. Él siguió trabajando para que el pueblo pueda hacer la voluntad de Dios, pueda estar en comunión con Él. Entonces, Pablo estaba convencido de que la obra de Dios, cuando empieza, no fracasa, sino que continúa hasta el día de que Jesucristo venga. ¿Qué más tenemos que aprender sobre esto? Posiblemente a ustedes les puede guiar el Señor para más aplicaciones, pero yo pude rescatar 5. El segundo, aprendemos que así como Esdras, nosotros debemos conocer al Dios de la palabra y que es nuestro Creador y a nuestro Salvador, que en el Nuevo Testamento lo revela. El Antiguo Testamento habla de nuestro Dios Creador, apuntando todos los sucesos, apuntando al Salvador, a Cristo. Entonces, nosotros debemos conocer, así como Esdras conocía a Dios, no conocía de Dios, es distinto conocer de Dios. Conocer de Dios es como si alguien le contara, por ejemplo, vos me contabas de tu esposa cuando estábamos en la obra, ¿no? Para darte un ejemplo, si me permitís. Él me contaba, no, mi esposa, mi hijo están en casa, están construyendo y esto, ¿no? Simplemente escuchaba de la esposa de Tití. Pero al verla, ahora veo lo que vos me contabas hecho una realidad. Entonces yo ya no es como decirte, yo conocía de tu esposa, ahora conozco a tu esposa. Entonces es distinto, no es lo mismo conocer de Dios, que alguien te cuente de Dios, que conocer a Dios. Y nosotros debemos conocer a Dios. A conocer al Dios de las Escrituras. Conocer a este Dios, ¿para qué? Para poder deleitarnos como Esdras se deleitaba y decía, wow, esta es la mano de Dios, acá está la mano de Dios. Todo el tiempo él veía la mano de Dios.
Pero a veces cuando estamos en distintas circunstancias olvidamos que la mano de Dios pueda estar ahí también. Entonces la mano de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Cuando nosotros conocemos a Dios, al Dios de la palabra, vamos a poder ver y discernir fácilmente o no con tanta dificultad que es la mano de Dios que está obrando. ¿Y por qué también debemos conocer a Dios? Recuerden que en el día del juicio la Biblia dice que había muchos, que se presentarán muchos delante de Él y le dirán: Señor, Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre, sanamos enfermos, expulsamos demonios, hicimos milagros. Y Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y en Juan 17:3 dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros debemos conocer a Dios. Obviamente que si nosotros no tenemos a Cristo en nuestras vidas es muy difícil conocer a Dios, pero si Cristo está en nosotros, nuestro deber debe ser como este Esdras, inquirir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por medio de la palabra Esdras conoció a Dios. Entonces es lo mismo para nosotros. Si Esdras conoció a Dios por medio de su palabra, es lo mismo para nosotros. Nosotros vamos a conocer a Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a andar en su voluntad, en sus caminos, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces nosotros debemos leerla, debemos atesorarla, debemos examinarla, debemos conocerla. Hay mucha gente, hermanos, mucha gente. Incluso cuando yo llegué al cristianismo, había mucha gente que habían ido a la iglesia desde niños, o otros que habían ido yo hace 10, 15 años que voy a la iglesia. Y yo le hice esta pregunta: ¿alguna vez leíste la Biblia completo por lo menos una vez? Abrieron los ojos y y yo entonces digo, hay algo que no entiendo. 15 años de cristianismo. Desde niño iban a la iglesia y nunca leyeron la Biblia siquiera una vez. La Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Ahora, si yo no tengo la palabra de Dios, ¿cómo estoy seguro que estoy caminando por el camino correcto? Entonces, es triste saber que hay miles de personas en las iglesias que no anhelan, no quieren conocer a Dios. Pero van a la iglesia y con eso simplemente, pero si voy a la iglesia y escucho la palabra de Dios, está bien que hagan eso, no es que esté mal, pero en sus casas tienen que tener tiempo para Dios, para conocer a Dios. Entonces, es triste ver iglesias llenas de gente, pero que no conocen a Dios, que no se relacionan con Dios, que no tienen comunión con Dios. Por eso dice el Señor: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo sabemos la voluntad del Padre que está en los cielos? Por medio de la Biblia. Entonces, cuando hagamos esto, les aseguro que nosotros vamos a poder decir, como dijo Esdras. Esdras dice que él inquirió en la palabra de Dios, él vivió la palabra de Dios y él enseñó la palabra de Dios. Y que nosotros también podamos decir esto: yo leo la palabra de Dios, conozco a Dios y vivo la palabra de Dios y enseño la palabra de Dios. Donde quieran, en el trabajo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Si nosotros comemos de esto, de la palabra de Dios, no con la intención de llenar nuestra cabeza de información nada más, sino de relacionarnos con este Dios. Cuando nosotros hacemos esto, yo les aseguro que Dios lo va a llenar de tal forma que su palabra que nos llena a nosotros no es que nos llena y nos completa para que nosotros nos quedemos satisfechos nada más, no. Él hace que rebalse de nosotros y que nosotros podamos querer compartir con otros las buenas noticias, querer compartir con nuestros hermanos lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces debemos poner en práctica lo que aprendemos de Dios y después poder enseñar la palabra de Dios. También aprendemos por estos relatos históricos que así como Esdras, nosotros tenemos un propósito.
El propósito de Esdras era que a los que ya conocían la palabra de Dios, él debía, dice, tú pon magistrados, estos que enseñen. Entonces él iba a sostener, iba a poder ayudar a los hermanos de en ese entonces a madurar y a crecer en la palabra de Dios. ¿Y qué más decía? Y a los que no sabían, ¿qué tenía que hacer? Enseñarles. Entonces también nosotros tenemos el propósito de crecer y madurar en la palabra de Dios y enseñar a los que no conocen del Señor ni de su palabra. Mateo 28, 18 al 20 dice esto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuchen lo que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, les está hablando a sus discípulos, a sus seguidores. Jesús les dice a sus seguidores, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice ahí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles al otro, todo lo que a ellos les había enseñado. Ellos recibieron de la palabra de Dios y ahora ellos debían dar la palabra de Dios. En otros versículos dice, dad de gracia lo que recibieron por gracia. Entonces, nuestro deber, nuestro propósito como iglesia es anunciar a nuestro Salvador, es enseñar a aquellos que no conocen de Dios, es instruirles, ir y hacer discípulos. Acuérdense que toda palabra que termine en D es como una orden continua, ¿sí? Es que no es que solamente una vez, es hacerlo todos los días, es hacerlo siempre, que se repita todo el tiempo. Cuarto, también aprendemos por estos relatos históricos que estos repatriados, que estos esclavos, así como estos esclavos habían sido liberados de la esclavitud de Babilonia y llevados a su tierra, nosotros debemos prestar atención y también entender que Dios puede Dios librarte de tu pecado que te está esclavizando y llevarte a su presencia. Este pueblo es una imagen de lo que el hombre es. Este pueblo estaba esclavizado por sus pecados. Ese pueblo había caído esclavizado por sus pecados. Y nosotros, la Biblia dice que nosotros somos esclavos de nuestros delitos y pecados. Nuestro pecado nos esclaviza. Nuestro pecado no nos deja hacer la voluntad de Dios. El pecado, cada vez que nosotros pecamos contra Dios, nos esclaviza, nos detiene, nos retiene y nos separa de Dios. Entonces, debemos entender que Dios, así como liberó a este pueblo, puede liberarnos de nuestros pecados, hacernos libres de esa esclavitud que nos tiene ahí aprisionados sin poder hacer la voluntad de Dios. Escuche, tu pecado te aleja de Dios, pero Cristo murió en una cruz y derramó su sangre para que pueda ser rescatado, para que pueda ser librado y ser uno con Él. Él no solamente te libra de tu pecado para no ir al infierno, Él te libra de tu pecado para que vos puedas estar en comunión con Él. Porque si nosotros estamos delante de Dios con nuestros pecados, no podemos estar en su presencia. Pero por la obra de Cristo, nosotros podemos entender que Él murió para librarnos de la condenación del pecado, para limpiarnos de nuestro pecado, con el fin de poder nosotros acercarnos a Dios. En 1 de Pedro 3:18, en un fragmento dice, el justo, hablando de Jesús, el justo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí? Ese es el propósito del sacrificio de Cristo. Entonces, Cristo murió para librarnos del pecado, de la condenación y acercarnos a Él y hacernos uno por Él, con Él, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo el justo, el que no pecó por los injustos, nosotros los pecadores, con el fin de poder acercarnos y llevarnos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos lograr nosotros esa unión con Cristo? Él ya murió y lo sabemos. Él ya derramó su sangre y lo sabemos. Y nosotros debemos
ganarnos el cielo ahora, no, es simplemente arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en esa obra, en esa muerte, en ese derramamiento de sangre. Y el día que lo hagan, yo les aseguro esto, el día que lo hagan van a ser otras personas. El día que se entreguen a Jesús en confianza en esa obra, no hay más, la historia cambia de nuestras vidas, es un antes y un después de Cristo. Si nosotros no entendemos esto, que Cristo murió por mis pecados, ¿qué pecado? Nosotros hemos pecado contra Dios, rechazamos a Dios, negamos a Dios, no queríamos estar con Él, no lo buscábamos, pero aún así Él nos amó. Dice, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el día que nosotros entregamos nuestra vida a Dios y nos vamos a Él en arrepentimiento y en fe a esa obra, todos nosotros vamos a probar de que realmente, que Dios realmente nos hace nacer de nuevo, nos hace una nueva criatura y a partir de ahí nos enseña a vivir en novedad de vida. Y por último, así como Esdras, si estamos atentos en nuestra vida, si realmente nosotros nos entregamos a Él, si verdaderamente anhelamos a Él, así como Esdras entendía que la mano de Dios estaba sobre él, dice él, bendito es nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, nosotros también vamos a tener esa misma actitud y dar gracias a Dios. Y podremos ver, como Esdras veía, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Busquen a Dios y ustedes van a ver a Dios. Y también podremos decir, como Esdras, en agradecimiento, bendito nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La mano de nuestro Dios está sobre nosotros. Lo vamos a poder decir porque vamos a ver la mano de Dios obrando en cada uno de nosotros. Y con esto voy a terminar. Ya terminé la aplicación, pero quiero traerles un versículo para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo, así como Esdras, dice, bendito el Dios de nuestros padres. Y ahora el apóstol Pablo, en Efesios 1, no lo busquen, yo se los voy a leer porque son varios versículos que voy a leer, presten atención. En el versículo 3 empieza diciendo él, después de saludar en esa carta a los efesios, a los cristianos que estaban en Éfeso, dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. ¿Ves? Él ya empieza esa relación de la misma forma que Esdras daba ese agradecimiento. Voy a leer varios versículos y con esto termino. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él, en Cristo, hablando de Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, hablando a los gentiles ahora,
en él también vosotros, o sea, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, por todo lo que Dios hizo en nosotros, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, Iglesia de Puerto Madryn, haciendo memoria de vosotros, no dice eso, pero yo quiero decirlo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que lo conozcamos a Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y presten atención: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, el que hizo todas las cosas, y en Él está toda la plenitud, en Él estamos completos, quiere decir, todo está en Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿sí? Entonces, dice que ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y debemos cumplir la función para la cual fuimos creados, fuimos rescatados y fuimos llamados.